Bueno, vamos con la última parte del bloque 5, que sería aplicación repetida de funciones y pruebas y condicionales. También podemos nosotros repetir una función varias veces con la instrucción nestlist. Ok, entonces con la instrucción nestlist podemos aplicar una función varias veces. Entonces colocamos la función que queremos aplicar, colocamos un valor inicial con el cual vamos a comenzar a aplicar las funciones y el total o el número de veces que vamos a aplicar la función, por ejemplo, 3 veces. Entonces aquí comenzamos con la X. Entonces la primera vez pues sería f de X, la segunda vez sería f de X y la tercera vez sería f de X. Entonces, para ver el efecto, hacemos lo siguiente: next list de la función frame. Aquí esta es la función que quiero aplicar, o sea, esta f. Luego el valor al que la quiero aplicar, el valor inicial para empezar a aplicar las funciones, lo voy a dejar así como la X. Y cuántas veces quiero aplicar esta función, 5 veces. A ver, aquí. Es que es framed. Perdón, es framed. Ahí está. Entonces se ve el efecto de anidamiento. Partimos del elemento que es la X. A esa X le aplicamos el marco. Luego a este resultado de aplicar la F a la X, le aplicamos la F nuevamente, que sería otro marco, y nos da este resultado. A este le aplicamos nuevamente la función, que es un marco, y así sucesivamente. Entonces, de esa forma se van aplicando funciones a ellas mismas varias veces. Si únicamente se quiere ver el resultado final y no nos interesa ver los resultados anteriores, entonces podemos usar simplemente la instrucción nest x, 5 y nos muestra directamente el resultado sin mostrarnos todo lo anterior. Podemos aplicarlo a la función que querramos. Voy a agarrar de acá una imagen, esta, que aquí fue donde convertimos en imagen las letras. Entonces, como voy a usar imagen, voy a traerlo por acá y de ahí tomo lo que necesite. Entonces, vamos a aplicar la función edge detect a
a la imagen A y que nos la repita 6 veces. Entonces, ese sería el resultado. A esta imagen le detectan los bordes. Luego, a esta imagen, a este resultado le detecta los bordes. Luego, a este resultado le detecta los bordes y así sucesivamente. Hasta 6 veces. Por ejemplo, hay una instrucción en los colores que es mezcla, para mezclar, que es blend. Puedo poner los colores que quiero mezclar, por ejemplo, el rojo y el verde. Y me da el resultado de mezclar el rojo y el verde. Entonces, voy a aplicar esta función. Voy a aplicar pero como una función anónima. Ponemos el ampersand para indicar que toda esta es una función anónima. Vamos a comenzar con el color rojo. Vamos a pedir que nos ejecute la función 20 veces. Ahí está el resultado. Sí, si se fijan, comenzamos del color rojo puro. Entonces, en la primera vez, mezcla el rojo con el amarillo. Entonces nos da como resultado este color. En la siguiente vez, mezcla este color que nos dio como resultado con el amarillo. Entonces, como esta tonalidad de rojo que nos dio el resultado en la aplicación de la primera función es menos roja, al mezclarla con el amarillo, entonces nos da otro tono más amarillo. En la siguiente iteración, mezcla este color con amarillo. Entonces, como va bajando la intensidad de rojo y se va mezclando con el amarillo, entonces esto tiende al color amarillo. Y así es como estamos aplicando la función de mezcla de colores 20 veces, iniciando del color rojo.
También funciona con números. Puedo poner next list. La función anónima así. Gatito más 1. El ampersand para indicar que es la función anónima. Vamos a comenzar desde el 1 y que nos lo ejecute 10 veces. Entonces aquí lo que hace es iniciar en el 1. Este es el que siempre nos coloca al inicio. En la primera iteración nos hace 1 más 1 y nos da 2 como resultado. Entonces a este resultado lo coloca aquí en la siguiente iteración y nos hace la suma de ese valor, que es 2, más 1, y nos da 3. En la siguiente iteración, el que coloca aquí es el 3, 3 más 1, y nos da 4, y así sucesivamente. Entonces va aplicando esta función siempre al resultado anterior. Otro ejemplo. Next list. La función anónima 2 por gatito. También comenzando en 1 y 10 veces. Iniciamos con 1, entonces hace 2 por 1 y nos regresa el 2. Entonces en la siguiente iteración, este 2 lo sustituye en esta parte y hace 2 por 2, eso nos genera el 4. En la siguiente este 4 lo sustituye aquí, 4 por 2, 8, y así nos encuentra todos los demás valores. No necesariamente podemos iniciar en 1, podemos poner aquí cualquier número en inicio. Por ejemplo, vamos a poner aquí que nos inicie en 3, que nos aplique la misma función y que nos ejecute esto 10 veces. Entonces inicia en 3, luego hace 3 por 2 y nos da 6. En la siguiente coloca aquí el 6, 6 por 2, 12, y así nos encuentra todos los demás. Una forma equivalente de hacer esto, pero con funciones anónimas, es netlist. Luego colocamos la función anónima que sería f evaluada en algo.
comenzamos con X, al igual que acá, y pedimos el número de veces que nos la repita, que sería 3. Y ahí está. Esta es una forma equivalente a esta, nada más que usando funciones anónimas. No necesariamente debemos de trabajar un solo valor, podemos trabajar varios valores donde se pueda sustituir esto. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, next list f de gatito, coma gatito, ampersand para indicar que es función anónima, el valor en el que iniciamos y cuántas veces quiero que se repita. Pues aquí está un poco, digamos, complicado de ver, pero vamos a usar el framer para que sea un poco más visible. Next list framer. Entonces aquí comenzamos con la X. Entonces esa X en la primera iteración se va a sustituir en estos valores. Entonces el resultado nos quedaría fxx con un marco, que es este. En la siguiente iteración, este resultado se sustituiría en los dos signos, que sería este y este. Entonces, como resultado, tendríamos f de estos dos objetos con su marco, que sería este resultado. En la siguiente iteración, este resultado lo sustituye en estos dos, que sería esta parte y esta parte. Entonces, a eso le aplicamos la función con su marco. Entonces, así es como iteraría una función cuando recibe dos argumentos. Bien, vamos ahora a otro tema que también nos va a servir para realizar el trabajo de aplicación, que sería las pruebas y condicionales, cómo se trabajan aquí en Wolfram. Para preguntar si algo es igual, pues yo uso el símbolo doble igual. Entonces, con esto pregunto si dos cosas son iguales. Y aquí Wolfram me dice que sí, que estos dos son iguales. Puedo preguntar si dos cosas, bueno, si una cosa es mayor a otra, ya me dice que no.
Entonces, esto lo puedo aplicar en una condicional. Puedo poner si 2 más 2 es igual a 4, entonces que me regrese una X, de lo contrario que me regrese una Y. En este caso sí son iguales, por lo tanto me regresa una X. Aquí voy a poner otro número. O no son iguales, pues me regresaría una Y. Entonces, así se trabajan las condicionales aquí en Wolfram, pero podemos tener condicionales más potentes, por ejemplo, aplicando lo que ya hemos visto, genero una función anónima con la condicional. Por ejemplo, si el gatito es menor que 4, entonces que me regrese X, sino que me regrese Y. ¿Cuántas son? Para indicar que es función anónima. Y esto lo voy a aplicar a cada uno de los elementos de una lista. Por ejemplo, en 7. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, range 7 me genera una lista con números desde 1 hasta el 7. Entonces, esta función la vamos a aplicar a cada uno de los elementos de esta lista. Entonces, primero al 1, decimos, 1 es menor que 4, sí, ok, entonces me regresa una X, por eso aquí me pone la X. Luego toma el siguiente valor de la lista. 2 es menor que 4, sí, ok, una X, y esta es la X que aparece. Entonces así agarra cada uno de los numeritos y los compara según la función condicional y me regresa los valores que yo le ponga aquí, sea X o sea Y. Como a partir de aquí es igual y es mayor, entonces estos 4 me regresa la Y porque no se cumple la condición. Entonces, así podemos tener condicionales más potentes que simplemente comparar dos elementos uno a uno. Vamos a suponer que yo tengo una lista de elementos. Vamos a poner 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 7, 9. Vamos a poner que tengo esa lista y quiero contar cuántos 3 hay aquí. Claro, puede que haya a lo mejor por ahí alguna instrucción para hacerlo directo, pero ahorita vamos a programar una forma con esto que nosotros estamos viendo. Entonces puedo preguntar primero qué elementos son iguales a 3. Voy a usar esto.
voy a preguntar qué elementos son iguales a 3. Entonces, si el elemento, voy a usar esta lista, entonces la voy a colocar aquí en vez de array. Si el elemento es igual a 3, voy a pedir que me regrese un 1. Y si es diferente, entonces que me regrese un 0. Esta condicional me la aplique a cada uno de los elementos de esta lista. Lo que voy a obtener, pues va a ser una lista de ceros y unos, donde el elemento, donde cuando el elemento sea igual a 3 me va a aparecer un 1, y cuando sea diferente me va a aparecer un 0. Entonces, simplemente aplico total a esta lista y obtengo la cantidad de 3 que hay en la lista. Esto solo es un ejercicio, ¿eh? Matemática me parece que sí ya tiene la instrucción para encontrar cuántos elementos hay en la lista. No, no la recuerdo, pero bueno, ya la tiene.